como hacemos habitualmente aquí, convocamos a gente que realmente sabe. Por eso ya tenemos del otro lado de la línea a Julián Colombo. Julián, soy Gustavo Grimaldi, ¿cómo te va? Gustavo, qué gusto haber recibido la invitación. Conocimos un poco un material que nos llegó hace unos días, hablando un poco de lo que tiene que ver con las criptomonedas, y nos pareció interesante poder convocarte por lo que decía, mucha gente escucha hablar del tema, hay mucha gente que quizás tiene intenciones hasta de invertir, pero bueno, a lo mejor falta un poco de información, más que nada porque es algo que para muchos argentinos es nuevo y bueno, está bueno que vos puedas de alguna manera a mucha gente introducirla al tema. Hablamos de muchas cosas cuando hablamos de criptomonedas. Yo siempre pongo la analogía de si a alguien le preguntan, ¿qué opinás del fútbol? Bueno, ¿qué opino del fútbol? ¿De qué? ¿De la ley del offside? ¿De cómo se reparten los ingresos en las asociaciones y los clubes? ¿De cuán bueno estuvo el gol de Messi? ¿De qué estamos hablando si me gusta el fútbol? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de criptomonedas? Y hablamos de un montón de dimensiones, por lo tanto, a veces vemos que hay detractores y de alguna forma evangelistas de las criptomonedas, que en general no es que estén en desacuerdo, sino que enfocan su atención en cosas completamente diferentes. Entonces, yo creo que hay una serie de cosas que son relevantes a entender. Lo primero, que es indudable, es que las criptomonedas descansan en una tecnología extraordinariamente interesante. Puede ser algo que aparentemente es poco práctico para la gente del día a día. Bueno, pero a mí que me importa la tecnología por detrás de cómo vuela el avión vuela o el avión no vuela, ¿no? Pero esta tecnología tiene un montón de aplicaciones. Es lo que se llama la tecnología de blockchain o de cadena de bloques, que soporta las criptomonedas, pero soporta un montón de otras cosas. Pero también hay cuestiones filosóficas detrás de las criptomonedas y hay cuestiones como los efectos redistributivos que estas monedas tienen en las estructuras sociales en el mundo, su conveniencia como moneda, su conveniencia como instrumento de acumulación de riqueza. Entonces yo voy a tratar de pasar rápidamente por todas estas cosas como para que la gente pueda tener una opinión formada. Entonces, vamos a empezar por lo técnico, tecnológico, conceptual. ¿Qué son las criptomonedas? Hace unos años, en 2009, vos bien lo decías, esto tiene más de 10 años, apareció un white paper. Un white paper es cuando alguien escribe un texto, un artículo con fines académicos de difusión, de divulgación, de alguien que se llama Satoshi Nakamoto, que es un nombre inventado, se cree que hay 3 o 4 posibles responsables de ese seudónimo, que básicamente propuso en 9 hojitas nada más, lo puede leer todo el mundo, en 9 hojitas, cómo crear una moneda distribuida, cómo crear una moneda que no descansa en un banco central o que no descansa en validaciones de instituciones centralizadas. ¿Qué es esto? Cuando yo compro con una tarjeta de crédito, voy a un comercio, paso mi tarjeta de crédito y al señor del comercio le pagan, hay una serie de instituciones que intervienen. Primero, tenemos una moneda subyacente que pague en dólares o pague en pesos, y después hay un grupo muy pequeño de empresas que dan validez a eso. En esencia, la empresa de adquirencia, que es la que tiene la maquinita, la empresa de la tarjeta de crédito, que se llama el emisor, el banco. Hay poquitas empresas que lo que dicen es, este señor tiene dinero y este señor le puede pasar tal dinero a una persona. Esas instituciones tienen un poder desproporcionado, por supuesto, especialmente los gobiernos que tienen la capacidad de emitir dinero, y aparte por su centralización, pueden ser objetos de hackeo, son ineficientes porque un montón de cosas tienen que pasar por ello. Entonces a alguien se le ocurrió que tal vez nosotros podríamos hacer un registro distribuido de cosas. ¿Qué significa un registro distribuido? Voy a hacer una analogía que no tiene que ver con el dinero. Imaginemos que yo quiero venderle una casa a alguien, para dar seguridad vamos a un escribano, vamos a un notario, ¿no? Y el escribano nos mira, dice, bueno, usted libremente viene a vender esto está libre de gravámenes, firme acá, dele la plata, y él da fe. Una forma es esa, que tiene unos costos, tiene una fila en el notario, tiene una serie de cosas que todos conocemos. Y otra podría ser que nosotros filmemos esta situación, un vendedor y un comprador filmen esta situación y la subamos a internet y todo el mundo la puede ver al mismo tiempo. Por lo tanto, de alguna forma, la confianza que tiene eso, más que pasar por una persona diciendo que eso ocurrió,
es por un grupo muy grande de personas diciendo que eso ocurrió. Tal vez ninguna de esas personas es tan confiable como un escribano, pero todas en su conjunto lo son. Si cientos de miles de personas dicen que vieron algo, es mucho más probable que sea verdad que una sola. Bajo ese concepto se empezó a crear con una tecnología que es difícil de explicar, especialmente en 10 minutos y en la radio, Sí, sí, sí. mostrar dibujitos, se empezó a crear una serie de registros que lo que dicen es, Juan le pasó plata a Pedro, y todos estamos de acuerdo con eso y lo anotamos en muchísimos lugares al mismo tiempo. Ese es el principio fundamental técnico de las criptomonedas. Después están la minería de eso, que es cómo de alguna forma se remunera a quienes guardan eso, que son personas independientes, son empresas independientes, y empiezan a aparecer los conceptos tal vez más políticos sociales. Y ahí es donde empieza probablemente a cobrar importancia o carácter periodístico, ¿no? Que es qué significan estas monedas en términos del papel de los gobiernos, qué significan estas monedas en términos de oportunidades de inversión. ¿Por qué suben tanto? ¿Y por qué suben tanto? Vamos tal vez a empezar por esto, que puede ser lo más urgente, si no lo más importante. ¿Por qué suben tanto? ¿Por qué tienen este crecimiento? Y en esencia, si uno entiende de economía, y esto que voy a decir es una simplificación total, pero en economía hay una relación directa entre precios y cantidad de dinero. ¿Qué significa básicamente? Si yo emito plata, ninguna persona en Latinoamérica necesita una explicación muy larga en esto, si yo emito plata, rápidamente ese dinero se traslada a precios. Es un poco más complejo, depende de la demanda de dinero y todo, pero en esencia, cuando se está emitiendo dinero, los precios suben. ¿Y qué precios suben? Especialmente los precios de aquellas cosas que tienen una oferta limitada. Claro. Si una cosa tiene oferta limitada, todo el impacto que tiene es en precio. Yo no puedo crear más metros cuadrados enfrente del Central Park en Nueva York. Entonces, si hay más gente queriendo vivir o hay más dinero dispuesto a comprar ahí, los precios suben en consonancia. Las criptomonedas, y vamos a hablar del Bitcoin como ejemplo fundamental, el Bitcoin tiene una oferta limitada a 21 millones de unidades. No puede haber nunca más de 21 millones de unidades. Y acá es tal vez Gustavo, yo me entusiasmo con esto y hablo, entonces yo voy a... No, yo te estoy dejando, digamos, que vos incorpores algunos conceptos y después voy a volver sobre algunos. Perfecto. Estas 21 millones de monedas hacen algo que tiene un concepto filosófico por detrás. Cuando hablamos de filosofía, la filosofía de las criptomonedas es una filosofía de más confianza en los individuos de a pie que en las instituciones. Esa es la filosofía por detrás. La filosofía por detrás, la gente que en general es un evangelista de las criptomonedas, suele ser alguien muy escéptico de las figuras institucionales, gubernamentales o políticas, en todo el mundo, no solo en Latinoamérica, pero suelen serlo. Y tienen una cierta razón. Si uno mira la cantidad de dinero que emiten los países centrales y del tercer mundo, es enorme, es inmanejable. Estados Unidos debe haber impreso en los últimos 2 años más dinero que en toda su historia. O sea, sí, sobre todo con la pandemia, ¿no? Todos los estados han imprimido, digamos, dinero por la situación extraordinaria, ¿no? Exactamente. Lo que pasa es que no pueden evitar algo que, si bien, y acá hay un montón de conceptos, se puede hablar ahora de velocidad del dinero, de demanda, de políticas de esterilización, que es el proceso por el cual se devuelven ese dinero que se imprimió, en el corto y mediano plazo no puede más que transferirse a precios de cualquier cosa que tenga una oferta finita. Todo lo que tiene una oferta finita, de alguna forma experimenta ese crecimiento. Pero más importante, la filosofía detrás de la criptomoneda o del Bitcoin, por ejemplo, tiene que ver con la confianza, no en la voluntad de los individuos, sino en el diseño de un sistema. Cualquier gobierno podría dejar de imprimir mañana, pero no lo hace porque las voluntades son difíciles de manejar. Ahora, si yo le robo al gobierno la máquina de imprimir, no lo puede hacer por una restricción técnica. Y eso es lo que tiene el Bitcoin, por ejemplo. No puede imprimir más porque tiene, con unas fórmulas matemáticas, una cosa que se llama halving, un proceso de crecimiento cada vez más lento. Para que tengan una idea, hoy nosotros hay en el mundo 18.800.000
bitcoins, pero los 21 millones solo van a estar minados en el 2140. Hay, digamos, un plan de cuándo van a ir apareciendo los bitcoins hasta llegar hasta 21 millones. Ya es un plan que está establecido en el tiempo, digamos. Y más que un plan, es una fórmula matemática, o sea, sí, una fórmula. No puede acelerarse ni disminuir. Tiene también tiene un pequeño impacto dependiendo de la cantidad de poder computacional que está metido en el proceso, pero a grandes rasgos, cada 210.000 bitcoins minados se reduce, se produce en 4 años, se reduce a la mitad la remuneración. Y cada vez los problemas computacionales son más complejos, de manera tal que está garantizado, le podemos cerrar por 10 años, pero digamos, o 5, pero en definitiva habrá un proceso de minado cada vez de menor velocidad hasta el año 2140. Ningún gobierno del mundo puede garantizar nada de acá a 2140. Nadie es tan creíble, el gobierno más creíble del mundo, el político más creíble del mundo no puede decir, miren, de acá a 2140 yo les prometo esto. No sería ni siquiera razonable tomarle una promesa. Por lo tanto, la gente hace descansar su confianza en las limitaciones de un sistema más que en el diseño voluntario de un plan. Esto que vos contás de estos procesos cada 4 años donde se minan, digamos, las criptomonedas. ¿Esto también tiene que ver con la volatilidad que tiene el Bitcoin, por ejemplo, la gran volatilidad que a veces se ve que sube muchísimo, baja muchísimo? ¿Tiene que ver un poco con eso? La volatilidad se explica más que nada en el hecho de que el Bitcoin es una convención imaginaria. El Bitcoin solo vale porque nosotros creemos que una persona va a pagar por él mañana. Cualquier atentado contra esa convicción, sale China la semana pasada y dice, lo voy a prohibir. Si lo voy a prohibir, ¿qué piensan los operadores económicos? Dice, bueno, tal vez un montón de gente no le importa que China lo prohíba porque no vive en China, porque piensa hacer trampa, pero alguien no va a operar. Si alguien no va a operar, va a ser menos demanda y la obligación de vender una oferta. Por lo tanto, el precio baja. El gran tema detrás de la volatilidad es exclusivamente, es mucho menor el impacto que tiene el costo eléctrico, el proceso de minado, la oferta y demanda de ASIC, que son las máquinas que hacen este minado. Lo más importante tiene que ver con las señales con respecto a que el valor convencional, a que la gente lo va a seguir aceptando. La confianza, digamos. Sí, la confianza. Y cualquier persona va a decir que eso es lo mismo que pasa con las monedas fiat, con los pesos y los dólares y los euros, que son convenciones. Pero yo tengo una disidencia con ese pensamiento que es el siguiente, es un poco doméstico lo que voy a decir, pero el dólar, si bien es una convención, porque no te dan oro por eso, el dólar permite pagar impuestos en Estados Unidos. No voy a entrar ni siquiera en el dólar permite comprar iPhones o comprar autos o comprar hamburguesas, que es una realidad y todos lo sabemos, porque eventualmente el Bitcoin podría ir llegando lentamente a eso. No es solo que no públicamente aceptado, sino que es obligatoriamente aceptado. O sea, el gobierno de Estados Unidos te cobra los impuestos en eso, por lo tanto, Apple el año que viene, cuando pague los impuestos, va a necesitar una cantidad ingente de dólares para poder pagar sus impuestos. Hace que la demanda de las monedas tienda a ser más sostenible, si bien es una convención, que la de una criptomoneda que no tiene la posibilidad de imponer su voluntad. Vamos un poco a lo que tiene que ver con el mercado local. ¿Cómo ves la adopción en la Argentina? ¿Ves que hay más gente que se interesa por las criptomonedas? Si a lo mejor la pandemia un poco también disparó esta tendencia aquí en la Argentina. Ya hemos visto que algunas propiedades incluso se ofrecen a cambio de criptomonedas. Digo, ¿cómo estás viendo la adopción aquí en el mercado local? Perfecto. Bueno, Argentina es uno de los países, no sorprendentemente, es un país con un nivel de demanda elevada, que tiene que ver con 3 consideraciones. Una moneda local muy proclive a la inflación, a la inflación devaluada, una ciudadanía con un nivel de educación razonablemente bueno,
y un nivel de digitalización importante. Por lo tanto, es bastante natural esa tendencia, se da por tres vías diferentes. Yo, en lo particular, 14% de los argentinos usan criptomonedas o tienen una experiencia como usuario de criptomoneda y en el mundo hay 100 millones de personas y hace 2 años, hace un año y un poco, había 35 millones. En 2018 había 35 millones. El crecimiento es bien exponencial, muy originado por este crecimiento. O sea, ¿cuándo empezó a pasar? La pandemia genera dos cosas en paralelo. Primero, la pandemia genera un nivel de emisión monetaria quisiera decir descontrolada en todos los países del mundo, digamos, y está bien que así sea, digamos. Las emisiones monetarias son precisamente para enfrentar. Está mal financiar que una familia se endeude, digamos, en 24 cuotas para pagar las vacaciones de invierno, pero no está mal que la familia se endeude para comprar una máquina para producir o mandar un hijo a la universidad. O sea, de alguna forma es lo mismo con los países. Precisamente este tipo de cosas, emitir dinero, es para momentos como estos. Entonces la pandemia generó un montón de dinero que los operadores económicos dicen, bueno, este dinero va a generar inflación, no genera inflación de algunos productos que pueden producirse a tasas muy altas. O sea, si uno va teniendo productividad, este es un concepto un poco técnico, pero si uno emite 10% más de dinero, pero el trigo, por ejemplo, se viene más productivo en 10% este año, el precio del trigo tal vez no cambió. Pero hay cosas que no se puede crecer más, por ejemplo, los metros cuadrados en una ciudad, el oro o los bitcoins, que absolutamente repercute. Ese es un lado. El otro lado, lo mencionaste bien, es una muy buena intuición, que tiene que ver con un proceso, un problema en la pandemia de logística de objetos atómicos, de objetos no virtuales. Todo se vino más difícil en pandemia. Típicamente cuando empezó la pandemia nosotros decíamos, hay gente, hay gobiernos que quieren darle una ayuda social a alguien, esa persona lo quiere recibir, pero no puede salir de su casa a buscar la plata. Entonces necesitaría tener algún medio electrónico de pago. Entonces hubo un proceso de aumento de digitalización de probablemente 5 años en uno, en el primer año de la pandemia, que hizo que entonces las perspectivas de aumento de los bitcoins fueran muy positivas y por otro lado la gente empezar a tener más familiaridad con eso. Hay gente que abrió su banco digital o empezó a usar el mobile de su banco tradicional hace un año y antes no lo hacía. Entonces está un poquito más cerca de. Y contame, ¿por qué para alguien que a lo mejor está pensando, está investigando en ingresar a este mundo de las criptomonedas, si quiere a lo mejor hacer una inversión, ¿por qué lo primero que sale a la luz y se le ocurre a alguien es Bitcoin y no las otras tantas criptomonedas que hay dando vueltas, como Ethereum, por ejemplo, USD? Digo, ahí, bueno, vos conocerás gran variedad. ¿Por qué se hizo mucho más popular el Bitcoin y no tanto las otras criptomonedas? En la mañana del día de hoy, quiero decir, había 900 criptomonedas en el mundo. Así que mirá vos. sumamente válida la pregunta. Muchas más de las que me hubiera imaginado realmente. De las cuales, por supuesto, tiene un nivel desproporcionadamente elevado de participación, las dos primeras, Bitcoin y Ethereum, ¿no? Ethereum, sí. Y esto tiene que ver con lo que se llama en matemáticas las funciones exponenciales que son comunes a las variables económicas, que no son en la naturaleza. Yo siempre cuento un ejemplo a la gente que ayuda mucho a entender por qué en economía hay extremos tan grandes. Si yo tomo a 1000 personas al azar en la ciudad de Seattle, en Estados Unidos, la pongo en un estadio y las mido, digamos 1000 hombres de edad adulta, tal vez el promedio me da 1,78 m. Y si alguien me dice, ojo, voy a traer ahora como persona 1001, voy a traer al tipo más alto de Seattle, un jugador que juega en el equipo de básquet de los Seattle, ¿cuánto va a ser el nuevo promedio? Y el nuevo promedio es 1,79,001, no cambió nada, puse al tipo más alto. Ahora, si yo agarro 1000 personas al azar en Seattle, las pongo en un estadio, y la riqueza promedio de ellos es $100,000, y de repente llamo a Bill Gates y la nueva riqueza promedio es $4 millones por tipo o $10 millones por tipo. Las variables económicas funcionan de manera muy exponencial. Entonces, es lo que se llama también socialmente juegos de el ganador se lleva todo. Ha habido un montón de redes sociales, pero todo lo que tiene principio de ecosistema, hay un ganador con un desproporcionado porcentaje de las cosas. Lo pueden ver.
Google tiene un poder desproporcionado en la búsqueda de palabras, el ecosistema Facebook, Instagram, WhatsApp en las redes sociales, Microsoft en software para empresas, todo lo que depende de un ecosistema, todo lo que los YouTube con los videos, todo lo que el hecho de que haya 3 clientes beneficia a cada uno de los otros 2 clientes, hace que haya una tendencia natural a concentración en un lugar. Eso le da estabilidad, profundidad. Si uno tiene una moneda, por ejemplo, que solo compró uno, tiene que esperar que venga alguien para Claro, venderla. Entonces es está bien, claro. absolutamente riesgoso el proceso. Si hay cientos de millones de personas, que es lo mismo que pasa con el dólar versus otras monedas, ¿no? O sea, dólar es una moneda tan estable tal vez, o más o menos estable que algunas monedas de países menores, muy rigurosos, Ujú, pero la gente no las compra dólar porque está muy extendido, porque tiene un claro. porcentaje importantísimo, y eso fortalece la posición de largo plazo. Así que para las personas Está bien, que... digamos que podemos decir que el Bitcoin es el Google de las criptomonedas, digo, como para Correcto, resumir un es poco. correcto. Cada una de las demás criptomonedas aparte, es difícil entender Bitcoin para alguien que no tiene una base mínima de matemáticas, de base de Claro. datos, de criptografía. Bueno, todas las demás son variaciones de un concepto más simple. Una Ujú. gran mayoría exige un poquito más. Por lo tanto, siempre mi recomendación es empezar la de Warren Buffett, ¿no? Invertir en algo que uno tiene, aunque sea la posibilidad Claro. de entender bien. Julián, te voy a hacer la última y te comprometo seguramente para en algún otro momento volver a charlar porque es un tema realmente que tiene, digamos, muchísimas ventanas que uno puede ir preguntando y cuestionando. Y quería preguntarte sobre lo que pasa con los estados que están, digamos, atrás de cada una de los países. Digo, bueno, ya se ha conocido, por ejemplo, la noticia que en El Salvador se reconoce ya la criptomoneda como una moneda de uso corriente. Digo, ¿cómo ves vos ese proceso en el mundo, digo, alrededor del mundo, en otros países? ¿Crees que esto de a poco va a ir pasando en países a lo mejor quizás primero menos desarrollados y después pasar a países con mayor poder económico? ¿Cómo ves vos ese proceso? Es compleja la respuesta, es fractal como todo. Uno abre Ujú. una, como bien dijiste, abre una ventanita y se abren 3 por detrás. Sí, claro. Es difícil definir el problema, pero te digo una opinión en 2 direcciones. La primera de las direcciones es que un gobierno tiene algunos instrumentos para lograr el bienestar de su país, que es el objetivo teórico de los gobiernos, ¿no? O sea, al menos en Ujú. teoría, para eso hicimos el contrato social de juntarnos, elegir a alguien y que ese alguien administre los recursos comunes y determine las leyes en todos los países del mundo. Esos gobiernos tienen una serie de instrumentos fiscales y monetarios. A mí me resulta poderosamente contraintuitivo pensar que países que tienen el poder de financiarse emitiendo dinero, de generar ventajas en cuanto al tipo de cambio, competitividad, todas las ventajas que tiene el simplemente hecho de que un gobierno cuando emite un billete de $100 gasta un centavo en hacer ese pedacito de papel y a cambio le Ujú. dan 4 comidas en un restaurante. Parece crear valor de la nada. A mí me parece rarísimo que un gobierno que tiene esa posibilidad la ceda a un conjunto inasible de individuos distribuidos por el mundo. O sea, entonces a mí me parece que las grandes economías van a tender a ser refractarias a estas tecnologías. Ujú. No a la tecnología, a la pérdida del poder y del control y del beneficio económico derivado de eso. Con, ese es el primer punto. Por lo tanto, es probable que estas visiones en el modelo del Salvador tengan mucho más que ver con una marca país que con algo Ujú. que realmente El Salvador ya tampoco tenía una moneda. O sea, objetivamente, el nivel de demanda de la moneda de El Salvador es limitado. Tal vez al Sí, sí. Salvador le sirve mucho más posicionarse como marca, siendo el primer país que pone el Bitcoin y sale su presidente hablando de esto, y estamos nosotros hablando, yo desde Brasil, vos de Argentina, hablando de ello, que el objetivo real de traer un beneficio. Sí creo que va a haber un proceso de eliminación de fricciones de monedas físicas. Sí creo que va a haber Ujú. un proceso de monedas digitales
emitidas por países, pero que claramente los beneficios de esas monedas digitales se los van a terminar llevando los países que las emiten. Julián, muy interesante todo lo que nos contaste y de vuelta, seguramente te vamos a volver a invitar para seguir charlando de este tema que realmente es muy interesante, muy apasionante y mucha gente está interesada en conocer cada vez más. Así que te agradezco muchísimo el contacto. Yo te agradezco la invitación, me encanta el programa, te mando un gran abrazo, espero que nos volvamos a encontrar.